Daniel Alvarado, gerente de Proyectos Estratégicos Nacionales Interseccional de Planificación Familiar y Prevención del Embarazo en Adolescentes. Vamos a saludarla, preguntarle cuáles son las políticas de este gobierno para la prevención de los embarazos en adolescentes, sabiendo de que Ecuador ocupa el segundo lugar en América Latina después de Venezuela por el tema de embarazos en adolescentes. Es decir, que prácticamente el 37% de mujeres habría querido postergar por más tiempo su embarazo. De cada 100 partos que se registran en el país, 23 son de adolescentes. Una cifra realmente que preocupa, y vemos esta publicidad que lanza ahora el gobierno, que es dramático, cómo cambiar una muñeca, un juguete por un niño real. 14 años ya ser madre. ¿Cómo le va? Buenos días. Hola Hermes, gracias. Gracias por la invitación. Buenos días. Sí, estas cifras la verdad son alarmantes. Y por eso mismo desde el Estado, ¿no? Y desde el sector social sobre todo, porque esto no es un problema solo de salud pública, sino también tiene que ver con un tema de educación, con un tema de desarrollo, con un tema social. Es así que esta estrategia, con todos estos ministerios del sector social, están implementando acciones para prevenir el embarazo en adolescentes, para prevenir los embarazos no planificados, porque no solo es para la población adolescente, sino también para la población adulta, ¿no? Tenemos un dato más o menos de del 37% de embarazos que las mujeres hubieran querido postergar, ¿no? O no han sido planificados en el Ecuador. Entonces estamos hablando sobre la necesidad de información, de acceso a servicios, de educación para poder prevenir justamente. ¿La pobreza tiene un factor importante en el tema de los embarazos en los adolescentes, en las adolescentes? Sí, bueno, podemos decir que de alguna manera las mujeres que tienen menos acceso a educación o que tienen menos acceso a servicios de salud tienen más embarazos, ¿no es cierto? O por ahí tienen más... es más difícil y dificultad de acceder a servicios de información y educación. Pero tenemos casos de embarazo en adolescentes, digamos, a nivel todo socioeconómico. Pero si vemos los datos del INEC, sí hay factores de riesgo, ¿no? Que tiene que ver con educación, con pobreza, con poblaciones que están más alejados de zonas urbanas, justamente por el acceso a servicios, ¿no? Es decir, que en el país hay 3.684 niñas de entre 12, esto es terrible, 12 a 14 años que ya son madres. Sí, la verdad es que ese dato es bastante alarmante porque en los últimos 10 años los embarazos y los partos de niñas de 10 a 14 años y de 15 a 17 ha subido bastante, ¿no? Más allá de que los embarazos en general en las mujeres, ¿no es cierto? Si comparamos los datos del INEC del 2001 y del 2010, sí, el promedio de embarazos que las mujeres tienen en el Ecuador ha disminuido, pero no en la población adolescente. Y justamente este rango de edad de 10 a 14 es alarmante porque ahí hay un factor importante que tenemos que tomar en cuenta que tiene que ver con la violencia sexual, ¿sí? Hay muchas niñas que producto de una violencia sexual se quedan embarazadas, ¿no? Entonces también es importante que desde la estrategia también se trabaje, no solo desde el Estado, sino desde toda la sociedad, también en este tema cultural y de a veces naturalizar la violencia, ¿no? Y todos los patrones socioculturales que a veces crean relaciones de desigualdad entre hombres y mujeres y hay conductas machistas, ¿no? Que implican también que las mujeres estén en más riesgo, ¿no? En este sentido. Ahora, hay datos importantísimos y muy interesantes porque dicen que las mujeres que tuvieron embarazos en adolescencia alcanzan una educación sensiblemente menor, tienen mayores posibilidades de ser pobres y hogares menos estables que otras mujeres. Sí, porque, digamos, muchas de las chicas que se quedan embarazadas tempranamente, ¿no es cierto?, salen del sistema educativo, casi siempre tienen que educar o hacerse cargo del niño o la niña, ¿no es cierto?, y de su hogar solas. Hay mucho ausentismo de padres adolescentes, ¿no es cierto?, o de adultos también. Y de alguna manera, al salir del sistema educativo, al tener dificultades de entrar al ámbito laboral por hacerse cargo del cuidado del hogar, de alguna manera no tienen las mismas oportunidades, ¿no? Ahora, doña Daniela, el tema es, no lo digo sencillo, pero es educación sexual, instituciones públicas, privadas, en todos los ámbitos, prevención, el uso de preservativos, aunque las religiones, la mayoría está en contra de esto, pero ¿qué más? Pues queda, por favor.
Claro, hay que recordar que estamos en un Estado laico y esta es una política que garantiza, ¿no es cierto?, que debe garantizar los derechos y el acceso justamente a servicios y que tiene una propuesta de implementar acciones integrales. Es decir, no solo acceso a métodos anticonceptivos funciona, tiene que ir de alguna manera integralmente con educación sexual, con acceso a información, con un trabajo de hablar sobre los temas de sexualidad, no solo en el ámbito educativo, sino también en el ámbito familiar. Y hacia allá apunta la campaña que estamos implementando, que se llama Habla Serio, Sexualidad y Misterios. Así es. Un poco para empezar a hablar del tema de la sexualidad, pensando comenzar que a derribar estos tabúes dentro de la sociedad, dentro de nuestra cultura, muy retrógrada aún todavía. Por supuesto, hay muchos mitos, muchos prejuicios, mucha discriminación, y hablar de sexualidad no implica hablar de relaciones sexuales, es mucho más allá de eso, ¿no? Tiene que ver con la identidad, con la autoestima, con relaciones de pareja. Es importante trabajar también con adolescentes y jóvenes en el proyecto de vida, es decir, las oportunidades que ellos pueden tener en función a que la maternidad y la paternidad sea una opción, ¿no? Y que tanto mujeres como hombres podamos decidir libremente sobre nuestra sexualidad. Y hacia allá apunta la campaña. La estrategia también tiene una línea informativa que es la 1-800-44-5566, y Hermes, y es importante que lo podamos promocionar. Es una línea informativa, 1-800-44-5566. Esta es una línea donde hay psicólogos, hay obstetrices, hay profesionales que han sido capacitados por ya casi un año, donde están brindando información, asesoría, no solo a adolescentes y jóvenes, también a personas adultas, y derivan a servicios de salud también. Pero además también estamos haciendo un seguimiento de los servicios de salud para poder garantizar una atención de calidad, ¿no? Llamadas gratuitas a esta línea, me es imagino, una ¿no? llamada gratuita a nivel nacional. ¿Qué pasa ahí? Yo puedo llamar y preguntar, es decir, bueno, voy a tomar la decisión de un adulto, mi primera relación sexual, ¿cuáles son las consecuencias? ¿Qué es lo que debo hacer y qué es lo que no debo hacer? Exactamente. Son, digamos, profesionales que asesoran, que informan y derivan a servicios, ¿no? ¿Lo repites, por favor, para conocimiento de nuestra ciudadanía? Ahí ya lo pusimos en pantalla también, por favor. 1-800-44-5566. Llamada gratuita. Por favor, a los adolescentes de ahora, tomar responsabilidad. Si van a querer el placer, también tiene responsabilidad. Por favor, seamos sinceros en este tema. Gracias, Daniela. Mucho gusto por conocerte. El tema hablando de la prevención de embarazos en adolescentes en el Ecuador.